un avión con destino a Novosibirsk, Rusia, despegaba en plena noche. Entre los pasajeros, una madre velaba el sueño de su hija de 7 años, Katia. La tranquilidad del vuelo se vio pronto interrumpida cuando los motores comenzaron a dar señales de fallo. Poco después, la pequeña Katia despertó y descubrió que su madre ya no estaba a su lado. Antes de que pudiera procesar lo ocurrido, el piloto anunció un aterrizaje de emergencia. A medida que la aeronave perdía el control, la niña se percató de la presencia de una anciana de aspecto inquietante, sentada unas filas atrás murmurando palabras ininteligibles. El pánico la paralizó y justo cuando los motores estallaron, el terror la sumió en la inconsciencia. La caída parecía inevitable. Contra toda probabilidad, Katia sobrevivió. Con una férula de metal inmovilizando su pierna y emitiendo un chirrido a cada paso, atravesó sola el bosque, siendo la única sobreviviente de la tragedia, hasta que finalmente fue encontrada. La noticia de su milagroso rescate se difundió por todo el país. 20 años después, un equipo de reporteros la localizó para entrevistarla en conmemoración del 20º aniversario del fatídico accidente. Ahora adulta y acompañada por su hija Diana, de 6 años, Katia accedió a compartir su historia. Tras años de lucha con sus recuerdos, confesó que ya no revivía aquel día con la misma intensidad. Su experiencia la llevó a dedicar su vida profesional a la psicología, encontrando en su vocación una forma de sanar. Durante la entrevista, Diana intervino con la naturalidad de la infancia, mencionando que su madre ya no temía volar y que pronto tomarían un avión para visitar a su abuelo. Sin embargo, añadió con inocente sinceridad que Katia aún reaccionaba al sonido del chirrido de una férula. Intrigado, el reportero le preguntó por qué ese ruido en particular la afectaba. Katia dudó. El contacto le recordó que su testimonio era importante para quienes habían perdido a sus seres queridos en aquel vuelo. Tras un instante de silencio, ella cedió y explicó que no temía el sonido en sí, sino lo que evocaba en su memoria, el eco de una noche marcada por la oscuridad y el desconcierto. Tiempo después, madre e hija abordaron un vuelo nocturno. La tormenta que azotaba la región había obligado a muchos pasajeros a reprogramar sus viajes, dejando la cabina casi vacía. Al ingresar al avión, Diana expresó su deseo de sentarse en la parte trasera, pero Katia insistió en respetar los asientos asignados. Mientras aguardaban el despegue, la niña preguntó por qué habían elegido un vuelo tan tarde. Katia respondió con serenidad. Era el único que no había sido cancelado. Poco después, conocieron a un hombre llamado Alexei, quien ocupaba un asiento en la fila contigua. El vuelo sufre un retraso, lo que inquieta a Katia. Notando su nerviosismo, Alexei intenta tranquilizarla, asegurándole que se trata de un procedimiento habitual y que todo transcurrirá sin inconvenientes. Con la intención de distraerla, entabla conversación con ella. Katia, aún tensa, le pregunta si viaja con frecuencia, a lo que él responde que solía hacerlo, pero que ahora sus compromisos laborales lo mantienen en tierra la mayor parte del tiempo. Poco después, la tripulación comienza los preparativos para el despegue. Varias filas más atrás, una pareja de ancianos ocupa sus asientos. De pronto, Galina, la mujer, es presa de un ataque de pánico. Su esposo, Evgeny, intenta calmarla con palabras de consuelo, asegurándole que no hay motivo para alarmarse. Katia, observando la escena desde su lugar, decide intervenir. Como psicóloga, sabe cómo manejar la situación, así que se acerca con delicadeza, pronuncia frases tranquilizadoras y le ofrece a la mujer unas pastillas para la ansiedad. Mientras tanto, en las primeras filas, un empresario llamado Nikolai interroga con insistencia a un joven de aire bohemio sobre lo que está dibujando. El artista responde de manera evasiva, mencionando que dibujar le ayuda a ver cosas. Lo que sea que aquello signifique, a Nikolai deja de interesarle de inmediato. Cuando el avión está a punto de despegar, Katia se ajusta el cinturón de seguridad, pero de pronto un chirrido metálico proveniente de la parte superior de la cabina despierta un eco de su pasado. El sonido activa recuerdos traumáticos y en un impulso le pregunta a Alexei si también lo ha escuchado. Él, sin darle mayor importancia, le responde que no ha oído nada, pero su indiferencia no logra calmarla. La inquietud de Katia crece de golpe. Sin poder contenerse, se pone de pie y se dirige al lavabo, en busca de refugio y de la tranquilidad que le brinda una pastilla. Mientras trata de serenarse, una azafata le ordena regresar a su asiento, advirtiéndole que el despegue es inminente. Pero Katia apenas la escucha. De pronto, algo insólito ocurre. En medio del repaso de las instrucciones de seguridad, una voz conocida llega hasta ella, la de su madre. Desconcertada, se percata de que la puerta del lavabo luce diferente. Cuando la abre, lo imposible sucede. Ya no está en el avión. Frente a ella se despliega el interior de su hogar de infancia. Una sensación de irrealidad la embarga. Intenta comprender lo que ocurre, hasta que otra puerta aparece y al atravesarla, la devuelve de golpe a la aeronave. Aturdida, mira a su alrededor y con horror nota que la salida de emergencia está bloqueada. Antes de poder reaccionar, la azafata la alcanza y le exige que vuelva a su asiento. Alexei, al ver su expresión desencajada, le pregunta qué ha sucedido. Katia no responde, pero Diana, su hija, lo hace por ella. Con naturalidad, le revela que su madre es la única sobreviviente de un trágico accidente aéreo. Alexei, sorprendido, expresa sus condolencias. Katia, recomponiéndose, asegura que se encuentra mejor. Finalmente, el avión despega. Con la calma del vuelo estabilizado, Katia se disculpa con Alexei por su actitud anterior. La tensión entre ellos se disipa, dando paso a una conversación más relajada. En el transcurso de la charla, Alexei le confiesa que es reportero y que, durante años, ha recorrido zonas de guerra cubriendo noticias. Intrigada,
Katia le pregunta por qué decidió dejar el trabajo en el campo, pero antes de que pueda responder, Diana los interrumpe, entusiasmada, para mostrarle su dibujo. Katia le indica a Diana que se acueste a dormir, pues aún faltan muchas horas para llegar a su destino y la pequeña luce agotada. Mientras tanto, en otra parte de la cabina, Nikolai y el joven artista entablan una acalorada discusión, aunque sus voces terminan apagándose con el correr de las horas, cuando la mayoría de los pasajeros sucumbe al sueño. En plena madrugada, el avión atraviesa una tormenta. Al principio, solo el golpeteo de la lluvia contra el fuselaje y las leves sacudidas perturban el descanso de algunos. Sin embargo, lo que sucede después es inquietante. De repente, el cielo se tiñe de un rojo antinatural y sin explicación alguna aparecen múltiples huellas de manos estampadas en las ventanillas. Sumida en un sueño profundo, Katia regresa a su infancia. Se encuentra sentada a la mesa de su hogar cenando con su madre. Con la inocencia propia de su edad, le pregunta si la cicatriz de su pierna sanará pronto. Su madre, con ternura, le responde que tal vez la acompañe toda su vida, pero que no debe temerle, pues es un recordatorio de que debe ser más cuidadosa. De pronto, la pequeña Katia se inquieta al notar algo extraño. Su madre, sentada frente a ella, parece normal, pero su reflejo en el espejo no lo es. La imagen está deformada, distorsionada de una manera grotesca. Un escalofrío la recorre. Aunque sabe que está soñando, no puede evitar preguntar, con un hilo de voz, si su madre murió en el accidente aéreo. La expresión de su madre se ensombrece y, ofendida, le recrimina por hacer preguntas tan absurdas, recordándole que ya han pasado 3 meses desde aquel vuelo. El ambiente se torna opresivo. La madre de Katia retira los platos de la mesa y se dirige al fregadero para lavarlos. Entonces, un sonido metálico, idéntico al que Katia oyó en el avión, irrumpe en la escena. Confundida, la niña le pregunta a su madre qué es ese ruido, pero la mujer no responde. En su lugar, comienza a contorsionar su cuerpo de una manera antinatural, como si algo invisible la estuviera retorciendo desde dentro. Antes de que la escena pueda volverse aún más aterradora, una sacudida la arranca del sueño. La turbulencia despierta no solo a Katia, sino a todos los pasajeros. El avión se estremece con violencia. Diana grita asustada, mientras Galina se aferra a su asiento con el rostro desencajado. En las primeras filas, Nikolai maldice en voz alta cuando su bebida se derrama sobre su traje. De pronto, en medio del caos, Evgeny se desploma, inconsciente. La conmoción se propaga como un reguero de pólvora. Los pasajeros se levantan de sus asientos. Las azafatas acuden de inmediato. En medio del desconcierto, Katia, siendo la única con conocimientos médicos, toma el control de la situación. Con voz firme, da instrucciones para que recuesten a Evgeny en el suelo. Luego se gira hacia Alexei y le pregunta si sabe aplicar reanimación cardiopulmonar. Sin titubear, él se inclina sobre el anciano e inicia las maniobras de reanimación. El silencio expectante se rompe cuando Evgeny abre los ojos de golpe, pero en lugar de recuperar la conciencia con normalidad, su mirada se vuelve oscura, como si algo lo habitara. En un movimiento repentino, atrapa a Katia por el cuello con una fuerza descomunal y con voz rasposa le susurra palabras ininteligibles antes de desmayarse nuevamente. Galina solloza, aterrada, mientras la azafata revisa a su esposo y confirma que aún tiene pulso. Alexei observa el rostro pálido de Katia y le pregunta si está bien, pero antes de que ella pueda responder, la turbulencia se intensifica. En ese instante, Katia queda petrificada. En la penumbra de la cabina, una mano oscura, imposible de definir, emerge desde el asiento detrás de Alexei, como si intentara alcanzarlo. Entonces, el tiempo parece detenerse. El avión se sume en un instante de calma irreal, hasta que Evgeny exhala su último aliento. De inmediato, la aeronave es sacudida con tal violencia que los pasajeros apenas logran aferrarse a los asientos más cercanos. Katia, con el corazón desbocado, intenta llegar hasta su hija. Sin embargo, la azafata le grita que se mantenga en su lugar. Ignorando la advertencia, toma una bombona de oxígeno extra y se lanza hacia Diana, pero el destino no le permite alcanzarla. De golpe, una sacudida brutal la lanza contra el techo de la cabina. La bombona se le escapa de las manos y en un instante la oscuridad la envuelve por completo. Katia le ordena a su hija que respire por la mascarilla, mientras ella misma siente cómo la falta de oxígeno comienza a nublar su mente. Su visión se oscurece y en un último destello de conciencia, un recuerdo la asalta, la imagen de la anciana en aquel fatídico accidente aéreo. Cuando abre los ojos, la turbulencia ha cesado. Con el corazón aún latiendo con fuerza, se apresura hacia Diana, quien la observa con el terror reflejado en su rostro. Katia la envuelve en un abrazo y le susurra con firmeza que jamás la volverá a dejar. A unos metros de distancia, Alexei ayuda a la azafata a ponerse de pie. El ambiente en la cabina es tenso, pero todos comprenden que deben recuperar la calma. Tras un breve intercambio de miradas, deciden su próximo curso de acción: levantar el cadáver del suelo y tratar de continuar el vuelo con aparente normalidad hasta llegar a su destino. Pero Katia no puede ignorar la sensación de que algo va terriblemente mal. Sin perder tiempo, se gira hacia Alexei y le confiesa lo que lleva rondando su mente desde que recuperó el sentido. Le habla de la anciana que vio en aquel vuelo de hace 20 años y de la inquietante coincidencia con los susurros de Evgeny antes de morir. Para ella, no hay duda, la anciana está detrás de todo esto. Quizás busca venganza porque Katia fue la única sobreviviente de aquel desastre. Alexei, sin embargo, descarta su teoría con una expresión de escepticismo. Para él, la muerte del hombre fue completamente natural y la paranoia de Katia
no es más que un efecto secundario de la pastilla que tomó. Aún con una inquietud latente, Katia se acerca a la desconsolada Galina para ofrecerle sus condolencias. Con suavidad, le sugiere que se siente a su lado, pero la mujer rechaza la invitación con un leve movimiento de cabeza. Su única intención es permanecer junto al cuerpo de su esposo, como si su presencia pudiera evitar lo inevitable. De regreso con Diana, la encuentra absorta en su libreta, trazando la silueta de un avión. Lo inquietante es que, en el dibujo, ellas están sentadas en la última fila. Diana insiste en que así fue, pero Katia sabe que no es cierto. Sin embargo, decide no insistir y regresa a su asiento. En ese momento se percata de un detalle perturbador. La mano de Alexei tiembla de manera incontrolable. Al notar su mirada, él suspira y le revela su propia tragedia. Durante la cobertura de una noticia en una zona de conflicto, su equipo entero fue aniquilado en un ataque militar. Solo él sobrevivió. Katia lo escucha en silencio y tras un instante coloca una mano sobre la suya en un gesto de consuelo, pero la sensación de que algo está mal sigue creciendo en su interior. Le confiesa a Alexei que antes del despegue escuchó la voz de su madre con absoluta claridad, como si intentara advertirle de un peligro inminente. Mientras tanto, en la primera fila, Nikolai intenta entablar conversación con el hipster sentado a su lado. Le cuenta que lleva más de una semana viajando y que solo desea volver a casa con su familia. Para demostrarlo, le muestra fotos de sus hijos. Sin embargo, el joven no dice nada. En su lugar, sigue dibujando con una calma inquietante. Cuando termina, le extiende el cuaderno a Nikolai. Es un boceto detallado de él, fumando. Por otro lado, Katia sigue convencida de que hay algo fuera de lugar. Con voz temblorosa menciona un hecho imposible. La cicatriz en su pierna, aquella que vio con claridad esa misma mañana, ha desaparecido por completo. Además, resulta inexplicable que, tras la muerte de un pasajero, no hayan recibido ninguna comunicación del capitán. De repente, Alexei se lleva una mano a la cabeza, como si una punzada ardiente lo atravesara. Al mismo tiempo, Katia observa con el rabillo del ojo a Diana, quien parece estar murmurando algo, pero no hay nadie en la fila de atrás. Entonces, la niña susurra con un tono inquietante: «Mamá, he estado hablando con una niña y ella dice que vas a dejarme otra vez». Katia siente un escalofrío recorrerle la espalda. Se inclina hacia Diana y le responde con firmeza: «Eso nunca va a pasar», pero en el fondo, una duda oscura empieza a crecer dentro de ella. Algo está muy mal, y lo peor aún está por venir. La azafata anuncia que el avión cambiará de rumbo debido a la tormenta y aterrizará en Novosibirsk, la misma ciudad a la que la pequeña Katia volaba con su madre hace 20 años. Mientras tanto, Nikolai le exige una explicación a la azafata, pero ella le responde que solo está siguiendo las órdenes. Luego, la mujer le ofrece una bebida, pero Nikolai la rechaza y se pone el cinturón de seguridad. Cuando la azafata se retira, Katia señala que algo andaba mal con ella, notando el comportamiento frío de la mujer. Sin que nadie se dé cuenta, una bombona de oxígeno que se encuentra debajo del asiento de Nikolai tiene una fuga, mientras que algún tipo de líquido gotea del techo encima de él. Entonces, Diana le dice a Katia que la niña acaba de decirle que la dejaría tan pronto como un hombre empezara a arder. Justo en ese momento, Nikolai toma un cigarrillo y está a punto de encenderlo. En eso, el hipster le dice que no debe fumar en el avión. Katia se da cuenta de esto y corre hacia él, pero es demasiado tarde. El hombre es envuelto en llamas cuando el líquido filtrado golpea el encendedor y la bombona de oxígeno debajo de él solo hace que el fuego crezca. Katia se acerca a socorrerlo, pero se quema la mano en el intento. De pronto ve una cara en el fuego que le grita antes de que un par de azafatas se apresuren a apagar el incendio. Afortunadamente, Nikolai sobrevive, pero queda gravemente quemado. Mientras las azafatas intentan darle primeros auxilios, Katia corre hacia Diana, pero termina viendo la figura sombría de nuevo. De repente se encuentra de vuelta en su casa con su hija, un día antes del vuelo, con la cicatriz en su pierna aún intacta. De inmediato, Katia abraza a su hija y sugiere que cancelen su viaje de mañana, a lo que la niña accede. Más tarde, esa noche, decide que ya no quiere tomar los medicamentos y los tira por el inodoro. En ese momento, Katia escucha la voz de su hija, pero no la encuentra por ninguna parte. De repente, la casa empieza a temblar mientras la niña le grita enfadada a Katia por supuestamente haberla abandonado. Una vez más, es transportada de vuelta al avión donde Galina la saca de su trance. Diana corre hacia ella y le dice que su madre acaba de pasar a su lado y ni siquiera la notó. Katia le pide que perdone su negligencia. Diana le dice a su madre que tiene algo importante que contarle, pero son interrumpidas por Alexei, quien necesita la ayuda de Katia para cuidar de Nikolai. Después de echar un vistazo al pobre hombre, Katia deduce que sus vías respiratorias deben estar bloqueadas y por lo tanto le enseña a Alexei a mantener su cabeza recta para que pueda respirar. Mientras busca en el botiquín de primeros auxilios, Alexei le pregunta por qué se desconectó antes, así que Katia le explica que cree que está empezando a tener alucinaciones y que sus pesadillas se están confundiendo con la realidad. Frente a ella, el hipster sigue dibujando mientras murmura palabras extrañas para sí mismo, lo que irrita a Katia. Ella pierde la calma y empieza a gritarle, pero Alexei la detiene. De pronto, Nikolai intenta alcanzar su teléfono móvil, así que el hipster se levanta y lo ayuda. El hipster le muestra a Nikolai la pantalla de su teléfono, donde aparece una fotografía de él sonriendo felizmente junto a su familia. Tras contemplar por última vez los rostros de sus seres queridos, Nikolai exhala su último aliento y fallece. Con otra muerte
a bordo del avión, Katia, aún en shock, se disculpa con el hipster por haber arremetido contra él. Finalmente, ambos se presentan. Su nombre es Pavel. Pavel, al notar que Katia sujeta el dije de su collar con fuerza, le pregunta el motivo. Ella le explica que fue un regalo de su madre y que lo considera un amuleto de buena suerte. Poco después, Katia se percata de que Galina no está en su asiento y recuerda que había ido al lavabo hace un buen rato. Preocupada por su seguridad, se apresura hasta la puerta del baño y la golpea con insistencia, llamándola por su nombre. Su comportamiento molesta a las azafatas, quienes, con evidente desconfianza, murmuran que Katia está mentalmente inestable y debería volver a su asiento. Finalmente, logran abrir la puerta, pero Galina ha desaparecido. Mientras tanto, sin que nadie lo note, el cadáver de Evgeny abre los ojos. Katia está a punto de regresar a su asiento cuando de repente Evgeny la empuja con una fuerza inhumana, haciéndola caer sobre los asientos de atrás. Un escalofrío la recorre al sentir que múltiples manos oscuras la sujetan con firmeza, impidiéndole moverse. En ese instante, su mente se sumerge en una visión aterradora. Está en la fila 19, revive con angustiosa claridad el día del accidente, pero tan pronto como la imagen se desvanece, vuelve a la realidad. El cuerpo de Evgeny yace inmóvil una vez más. Aterrorizada, alza la vista y ve la misma figura sombría de antes. Esta vez, sin embargo, parece estar indicándole algo, el camino hacia la salida. Su instinto le grita que no debe ignorarlo. Sin pensarlo dos veces, corre hacia su hija e insiste en que deben abandonar el avión de inmediato. Al presenciar esto, Alexei intenta detenerla, pero en ese mismo instante comienza a sangrar profusamente por un ojo antes de desplomarse. Inconsciente, las dos azafatas se acercan corriendo, tratando de contener a Katia. Sin embargo, antes de que puedan alcanzarla, una de ellas empieza a vomitar agua de manera descontrolada, hasta que de pronto su cuerpo se desploma sin vida. Katia, conmocionada y desesperada, señala a la azafata estricta con furia y la acusa de ser cómplice de todo lo que está ocurriendo. Acto seguido, se dirige hacia Pavel y sin previo aviso, le arrebata su cuaderno de bocetos. Al pasar las páginas con rapidez, se estremece al descubrir que él ha estado dibujando, de alguna manera, sus visiones. En ese preciso instante, el cuerpo de Pavel se disipa en el aire como si nunca hubiera existido. A pesar de lo que acaba de presenciar, la azafata estricta e incluso Alexei intentan convencerla de que no se acerque a la puerta de la cabina del piloto. Ambos insisten en que solo intentan protegerla de algo mucho peor. Pero antes de que puedan hacer algo más, una fuerza invisible arrastra violentamente a la azafata, haciéndola desaparecer en la oscuridad. Al mismo tiempo, Alexei comienza a sangrar por la cabeza de manera alarmante, hasta que su cuerpo cede y cae sin vida. Katia comprende que no tiene otra opción. Sin mirar atrás, atraviesa la puerta de la cabina del piloto. Sin embargo, lo que encuentra la deja sin aliento. No hay un piloto, no hay controles, solo otra cabina idéntica a la que acaba de dejar. Desesperada, avanza hacia otra puerta y se encuentra con una tercera cabina, luego una cuarta y otra más, hasta que finalmente se topa con algo distinto, una cabina de avión completamente diferente a todas las anteriores. De repente se da cuenta de que Diana ya no está a su lado, sino al final del pasillo, de pie junto a la figura sombría. Sin dudarlo, Katia corre hacia ella. Es en ese momento cuando comprende la verdad. Nada de esto es real. Sigue en el avión condenado, aquel que se estrelló hace 20 años. La anciana, a quien Katia siempre creyó responsable del accidente, la observa con una expresión serena y le revela la verdad. La durmió porque no quería que la pequeña Katia viera lo terrible que es la muerte. Además, todas las visiones que ha experimentado no son más que un vistazo de una vida futura que jamás llegará a tener. Mientras Katia sigue luchando por despertar y demostrar que no está dispuesta a morir, la anciana decide liberarla de su hechizo. Ahora su destino está completamente en sus propias manos. De vuelta a la realidad, Katia se da cuenta de que los pasajeros del avión son los mismos con los que había estado imaginando interactuar en su vida futura. Galina y su esposo, Evgeny, están sentados unas filas detrás cuando de repente, Evgeny sufre un ataque al corazón. En medio del caos, la madre de Katia corre a ayudarlo. Por última vez, la pequeña Katia, aún dormida, regresa a su alucinación para despedirse de su hija imaginaria, Diana. En ese momento, la niña le da una última pista crucial para salvarse. Debe sentarse en la fila 19. Finalmente, la joven Katia despierta en el día del accidente. Desorientada y aterrada, se arrastra entre los restos del avión, abriéndose paso desesperadamente hacia los asientos traseros hasta que logra alcanzar a su madre. A su alrededor, observa con horror cómo los pasajeros van perdiendo la vida, uno a uno. En medio del caos, Alexei aparece y las levanta, ayudándolas a abrocharse los cinturones en los asientos traseros. Sin embargo, en el último instante, él pierde la vida en la explosión que sigue. Cuando el avión finalmente impacta contra el suelo, Katia y su madre, milagrosamente vivas, permanecen sentadas entre los restos del fuselaje, exactamente en la fila 19. Así concluye esta película.